comenzar en oración. Bendito Dios, siempre necesitamos tu auxilio. Y Señor, cuando se trata de impartir tu palabra, cuando se trata de querer que ella toque los corazones de tus hijos y de aquellos que te place, Señor, tocar por medio de ella. Señor, cuando se trata de que los mortales que también tienden al mal, los hijos de Adán, se vuelvan a tu palabra, eso solo lo puedes hacer tú, Señor. Imploramos que tanto los que estamos aquí como los que escucharán o verán esta enseñanza, Dios, que tú trates poderosamente con ellos, por medio de ella. Y imploramos, Señor, por supuesto, que tu Espíritu sea quien esté obrando eficazmente en cada uno de nosotros. Es en Cristo que te lo imploramos. Amén. El que Dios nos haya escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo es sin duda alguna un privilegio. Pero la adopción es un privilegio mayor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12, o vamos a comenzar a estudiar, y terminar de estudiar, si Dios nos lo permite, el capítulo 12 de nuestra confesión de fe, que tiene un solo párrafo y donde vamos a ver precisamente el tema de la adopción. Ahora imaginemos que un millonario le paga a un niño X huérfano todos los estudios. Vamos a suponer que este niño es sacado de un orfanato y este hombre que tiene dinero le paga para que pueda tener un apartamento y para que pueda estudiar en una de las mejores escuelas que haya en su país. Eso sería un gran bien para este muchacho. ¿Ustedes no creen? Yo creo que sí. Ahora, imaginemos que otro millonario le proponga algo a este mismo muchacho. Le proponga no solo pagarle los estudios, sino adoptarlo. Vamos a decir que este otro millonario le va a dar una atención grande como hijo, va a incluirlo en su familia. Vamos a suponer que este millonario, además de pagarle los estudios, no le va a pagar un apartamento para que él viva, sino que lo va a traer a su casa, lo va a hacer uno más de su familia, lo va a adoptar como si fuera un hijo más de su familia. ¿Ustedes no creen que este millonario fue un poco más allá? Se arriesgó a que este muchacho fuera no sé cuántas cosas, pero lo trajo a su familia. De seguro ese no solo dio su dinero, sino que está poniendo también su corazón para darle amor a este muchacho y arriesgándose a traerlo a su familia. Pero ahora vamos a imaginar no un millonario, sino a un juez que tiene delante a una persona culpable, a todo un delincuente, y que pague la cuenta de este delincuente, y además de eso, lo toma como su hijo. Eso es mucho más excelente. Y eso es lo más parecido a lo que Dios hizo con nosotros. La adopción de Dios a nosotros es a personas culpables que Él, delante del gran trono del juicio, viéndonos culpables, nos imputa la justicia de su Hijo y nos trae a su familia a ser hijos suyos también, conociendo bien como nos conoce. Aún así nos adopta. El pastor reformado, o un pastor reformado contemporáneo, dijo: según las Escrituras, el perdón, la aceptación y la adopción son, en ese mismo orden, privilegios independientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior. Y voy a leer esto nuevamente, como quiera que no está en la diapositiva.
Según las escrituras, dice este hombre, según las escrituras, el perdón, escuche bien, la aceptación y la adopción son en ese mismo orden privilegios independientes, siendo cada uno de ellos mayor que el anterior. O sea, el perdón es primero, después la aceptación y después la adopción. Y cada uno de ellos, así en ese orden ocurren y cada uno en orden ascendente. Cada uno es mayor que el otro. Mientras que los dos primeros, dice este autor, pertenecen propiamente a la justificación del pecador, o sea, el perdón y la aceptación pertenecen a la justificación, ya que ambos se fundan en la misma relación, la de un gobernante y su súbdito. El tercero es radicalmente diferente de ellos, ya que se funda en una relación más cercana, más tierna y más cariñosa, la que existe entre un padre y su hijo. Hay una diferencia manifiesta entre la posición del siervo y el amigo, y también entre el siervo y el hijo. Y termina diciendo este autor, el privilegio de la adopción presupone el perdón y la aceptación, pero es mayor que ambos, pues a todos los que le recibieron, y está citando las escrituras, a los que creen en su nombre les dio potestad, entre paréntesis, no poder en el sentido de fuerza interior, sino autoridad, derecho o privilegio de ser hechos hijos de Dios. Sigue diciendo y termina ahora así, este es un privilegio mayor que el de la justificación, ya que se funda en una relación más íntima y más cariñosa. Fíjense como lo dice Juan en su carta universal, en su primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Miren ese amor para que seamos llamados hijos de Dios. Así que la doctrina que vamos a estudiar hoy no es ni más ni menos que el privilegio más grande que hemos recibido de parte de Dios. El de ser adoptados como parte de su familia. Un gran privilegio. Bien, vamos a ver el único párrafo que tiene bajo el título El fundamento y las bendiciones de la adopción. El fundamento y las bendiciones de la adopción. Y el párrafo, que es un poquito extenso, pero vamos a ver que es fácil de desglosar. Dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba, Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre, como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Entonces, desglosando este párrafo, vamos a ver primero el tema del fundamento de la adopción. Vimos que en el título, ya donde se comprende todo el párrafo, tiene más bien dos partes, el fundamento y las bendiciones de la adopción. Vamos a ver primero el fundamento de la adopción. Y dentro del fundamento vamos a ver primero quiénes son los receptores, quiénes son esos que son adoptados como hijos suyos. Dice el párrafo, a todos aquellos que son justificados. O sea, ustedes saben, hay una creencia muy popular y donde muchas personas creen que todos los hombres son hijos de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios, dicen algunos que no tienen, la mayoría que no tienen relación con las escrituras, nunca han leído quizás, nunca han estado en una iglesia y no tienen, pero tienen su propia creencia de Dios y su propia creencia de quiénes son ellos también delante de Dios. Y dicen, todos somos hijos de Dios, porque si Dios nos creó a todos, entonces todos somos hijos de Dios. Bien, ¿es correcto decir esto? Dicen los autores de nuestra confesión de fe,
dicen estos pastores puritanos, y nosotros lo confesamos así también, y vamos a ver que las escrituras lo confiesan así: a todos aquellos que son justificados, son a los que Dios, los receptores de esa adopción, son todos aquellos que han sido o que son justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 26, es un pasaje que nos habla claro de esto. Dice Pablo a los Gálatas: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, entiéndase, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo les pregunto, según este texto, ¿quiénes son los que han sido adoptados como hijos de Dios? Solo los que tienen la fe, los justificados. Dice, para que fuésemos justificados, y una vez que somos justificados, que ya tenemos la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no se tiene fe salvífica en Cristo Jesús, no se recibe, o sea, no podemos pensar que alguien es también o que recibe la adopción de hijo, o se puede llamar hijo de Dios. El teólogo John Murray dijo: aunque la adopción es distinta, nunca se puede separar de la justificación y de la regeneración. ¿Oyeron? La adopción es distinta, vamos a decir, es una bendición más que Dios nos da. Es algo distinto de la justificación, es algo distinto de la regeneración, pero nunca está separado de estas. O sea, a los mismos, dice Murray, que no se puede separar una de otra, porque a los mismos que son justificados son los mismos que son regenerados. Él sigue diciendo: la persona justificada siempre es receptora de la filiación. Y ahí estamos hablando de adopción. Y los que reciben potestad de ser hechos hijos de Dios son los que han sido engendrados por Dios. No engendrado de mujer, no engendrado de hombre, sino engendrados por Dios. Y indudablemente está haciendo alusión ahí al texto de Juan, versículo 1, versículos 13 y 14. Juan capítulo 1, versículos 13 y 14, que no es el que vamos a ver ahora. Vamos a ver también quién es la fuente de esa adopción. Los autores de la confesión lo dicen de esta manera: Dios se dignó a adoptar en este caso. Dios se dignó. Y lo vemos claramente en textos como Primera de Juan 3, versículos 1 al 3, donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién es el autor de ese amor? ¿Quién es el que nos adoptó, el que se dignó a adoptar? Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, veamos su fundamento. En tercer lugar, veamos su fundamento. El fundamento es Cristo Jesús. Dice: en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. El fundamento de toda la obra de la justificación, de la regeneración, es la obra de Cristo. Y así mismo ocurre con la adopción. Gracias al amor del Padre hacia el Hijo, Él nos ha adoptado. El Hijo es el primogénito de todos nosotros. El Hijo es el primero y nosotros somos dados al Hijo. En su Hijo Jesucristo y por amor de éste. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Gracias a la obra de Cristo, hermanos, nosotros vamos a seguir. Nosotros tendremos que, en la medida que nosotros conocemos las Escrituras, vamos a amar cada vez más a Cristo. Cristo debe significar cada vez más para nosotros. Gracias a su obra también nosotros somos adoptados hijos de Dios, y según el puro afecto de su voluntad. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense, el hecho de venir Jesús, de completar la obra de Jesús, eso fue para la redención nuestra y con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es en Cristo Jesús que todos nosotros podemos ser adoptados hijos. Él es el fundamento también de la adopción. Romanos 8, 17 y 29, versículo 29, también nos hablan de esa misma verdad. Dice Pablo a los romanos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque a los que antes conoció, dice el verso 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Él es el primogénito, el primero de todos los hijos, entre muchos hermanos. Nosotros, a Dios gracias por la obra de Cristo, es que podemos ser también adoptados y ser parte de la familia, hermanos de Cristo. Ahora, una vez habiendo visto ya el fundamento de la adopción, vamos a ver las bendiciones o los beneficios de la adopción. Viendo las bendiciones o beneficios de la adopción, que vamos a ver el resto del párrafo, primero vamos a ver la incorporación a la familia de Dios. ¿Qué bendiciones, qué beneficios trae la adopción? En primer lugar, incorporación a la familia de Dios. Se nos incorpora a la familia nada más y nada menos que de Dios. ¿A cuánto les gustaría ser hijo de un millonario, ser adoptado por un millonario? Estoy seguro que a muchos dirían, eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Que un millonario te adopte como hijo. Hermanos, ningún millonario vale la pena estar en la familia de ningún millonario si tú eres de la familia de Dios. Seguro. Dicen los autores de la confesión, son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. No tenemos que llevar el nombre o el distintivo de una familia millonaria, no. Tenemos el distintivo, aunque no sea físico. Dios ha puesto su nombre sobre nosotros. Nosotros somos hijos nada más y nada menos que de Dios. Dice Juan lo dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuchen eso. No son engendrados de ningún hombre, son engendrados de Dios mismo. Estos son hijos de Dios. Nadie puede decir que no es hijo, que es hijo de Dios, a menos que haya sido engendrado por Él. Pero miren cómo se nos da potestad de ser hechos nada más y nada menos que hijos de Dios mismo. Es un gran misterio y sería glorioso que nosotros pensemos más en esta gran verdad. En 2 Corintios 6, 18, esta verdad también es resaltada: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Recuerden, no solo amigo, no solo vuestro Señor, sino vuestro Padre. Vuestro Padre. Por cierto que nuestro Señor Jesucristo le plugo que a nosotros recordáramos esto con mucha frecuencia cuando nos enseña a orar y nos dice que cada día debemos orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. La doctrina de la adopción, la verdad de que somos adoptados en la familia de Dios, es algo que debemos recordar con frecuencia.
Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, Dios, no sé cómo es esto, pero Dios tiene su nombre plasmado en cada uno de sus hijos. No sé cómo es. Ese nombre indudablemente no es visible para nosotros con estos ojos. Lo que sí es cierto es que podemos asegurarlo, confirmarlo si la Escritura lo dice. Otra bendición o beneficio es que una vez que somos recibidos a la familia, somos aceptados a la familia, también hay una recepción en nosotros de habilidad filial. Hay una habilidad típica de los hijos. Recibimos una habilidad filial, una habilidad que Dios le da solo a los hijos de Dios, y a los hijos suyos. Y miren cómo dicen los autores de la confesión: reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Tienen un acceso que no tienen otros, acceso al trono de la gracia. Reciben, y miren cómo dice aquí, capacitación para clamar: Abba, Padre. Reciben una capacitación para acercarse a Dios como vuestro Padre cercano. Este Abba, Padre, es un equivalente a como nosotros pudiéramos decir hoy a nuestros padres, papá. Entonces, imagínense qué capacitación esta. Una capacitación que el espíritu de adopción hace que tengamos nosotros, que somos recibidos con confianza al trono de gracia, nos acercamos con confianza al trono de gracia y somos capacitados para sentirnos realmente cerca de Dios, realmente bendecidos, cercanos a Él, y al punto de que nosotros le podemos decir: Abba, Padre. Fíjense las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu que ustedes recibieron no es el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Note conmigo que no hay por qué tener temor ante el Padre, sino que hemos recibido el espíritu de adopción y que nosotros le podemos decir a Dios Padre con toda confianza. Pablo les quiso enseñar esto a los romanos para que ellos pudieran entender que así debían de sentirse, así debían creer. Dios es su Padre. El espíritu que ustedes tienen es el espíritu de adopción. Efesios capítulo 3, verso 12, también el apóstol Pablo dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y un acceso con confianza. Esa habilidad de tener seguridad y de un acceso con confianza solo es propio de los hijos de Dios. Pueden ir a Dios con confianza, y son capacitados para ello, para ir con confianza ante Él. Lo mismo Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El espíritu de Dios nos da, espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y así podemos clamar con seguridad: Abba, Padre. En tercer lugar, un tercer beneficio o bendición que tenemos producto de la adopción es que experimentamos un trato paternal por parte de Dios. Todo hijo de Dios verdadero experimenta un trato paternal por parte de Dios. Dios nos trata a nosotros como hijos. No solo nos da la habilidad para nosotros ir delante de Él y tener la confianza de un hijo delante de un padre, pero también Él nos trata a nosotros como hijos. Los autores lo ponen de esta manera: reciben compasión, reciben protección,
reciben provisión y corrección como por parte de un padre. Compasión, protección, provisión y también corrección. Ahora, miren cómo lo dice el Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿De quién se compadece Jehová? De los que le temen. Es bueno que nosotros sepamos que los hijos también temen a Dios. Son de los que van con confianza al Padre, pero también temen a Dios. Hay un equilibrio necesario ahí. No podemos obviar que todo aquel que se acerca a Dios como hijo también se acerca a su Padre que está en los cielos, que es altísimo y que debe ser adorado, que debe ser reverenciado y debe ser temido. Los hijos temen a Dios también. Ahora, así como un padre se compadece de un hijo, hermano, se compadece Jehová de los que le temen, de sus hijos. No lo duden. Dios se compadece así de sus hijos. Recuerden cómo lo dijo Jesús en Mateo 6, versículos 30 al 32, texto que estoy seguro la mayoría de nosotros conoce muy bien. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Hablando de los lirios, recuerden. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, fíjense cómo Jesús hizo hincapié, hizo énfasis en que nosotros entendiéramos que Dios era nuestro Padre. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién nos provee todas esas cosas? Dios nos trata como hijos y nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Hebreos capítulo 12, verso 6 lo dice de esta manera: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No debemos obviar también que una de las maneras en que un padre ama a un hijo es disciplinándolo. De hecho, el autor de Hebreos contrasta el amor de los padres terrenales hacia sus hijos, como muchas veces se equivocan en esa disciplina. Y dicen, bueno, si a estos que se equivocan, ustedes los veneran, ¿cuánto más al Padre que es perfecto disciplinando, que disciplina cuando es necesario disciplinar? Ese es vuestro Padre Celestial. Y Él, como nos ama, nos disciplina. Recuerda lo que dice el libro de los Proverbios, que el hijo que no es disciplinado es tratado como un bastardo, pero al que el Padre ama realmente lo va a disciplinar. Dios nos ama y por eso también nos disciplina. Entonces la corrección paternal de Dios es parte de los beneficios que gozamos nosotros como hijos. Bendito sea Dios por toda corrección que nos trae. En cuarto lugar, como beneficio de la adopción, tenemos que decir que hay una recepción de la herencia prometida. Los hijos de Dios reciben una herencia que se les promete. Están recibiéndola ya y van a seguir recibiéndola por los siglos de los siglos. Dicen los autores de la confesión, nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Nunca son rechazados, sino que son ya sellados para el día de la redención. Eso se cumplirá, se ha prometido y se va a cumplir. Termina diciendo, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Van a heredar la promesa como herederos de la salvación eterna. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para qué día? Para el día de la redención. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, si el Espíritu de adopción está en nosotros, nosotros ya hemos sido sellados para el día de la redención. Solo nos debemos cerciorar de que tenemos ese Espíritu en nosotros.
Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, no herederos de los Rockefeller, no herederos de Beso, se llama el apellido de uno de los multimillonarios de ahora, no, herederos de Dios y coherederos, herederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese sí condicional es muy importante, porque muchos quieren ser herederos con Cristo, herederos de Dios, pero no son y no están dispuestos en lo más mínimo a padecer juntamente con Cristo. Y eso es sinónimo de no tener el espíritu de adopción, de no ser un hijo de Dios verdaderamente. Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de los ángeles, dice el autor de Hebreos que estos son espíritus ministradores, espíritus siervos. ¿De quién? A favor de los que serán herederos de la salvación. A favor de los hijos de Dios. A favor de los regenerados, de los adoptados como hijos. Los ángeles son siervos de los hijos de Dios. Y por último, Hebreos 9:15, donde nos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Promesa de la herencia eterna. Los mismos que son llamados van a recibir las promesas de la herencia eterna. Esta herencia, con toda seguridad la recibirán todos los hijos de Dios. Me gustaría terminar esta clase haciendo mención de los ejemplos que vimos al principio. ¿Usted recuerda? Vimos el ejemplo del millonario que toma a un muchacho y le paga todos los estudios, le paga un apartamento. Por otro lado, otro millonario que estaba dispuesto a tomar a un muchacho también bastante decente de un orfanato, pero hacerlo también parte de su familia, adoptarlo, no solo pagarle los estudios, no enviarlo a un cuarto para que subsista, aun cuando le dé dinero para ello, sino que lo trae a su familia y lo hace su hijo, le da cariño, le da amor, le da su tiempo. Pero el tercer ejemplo que pusimos en la introducción fue el de un juez que juzga debidamente a todo un delincuente, pero no solo esto, sino que paga la deuda de este culpable y además de eso lo hace hijo suyo. Todos nosotros estamos en esa tercera condición. Y Dios ha sido ese juez que sabe muy bien cuál es la condición de nuestra maldad, de nuestros pecados, y aún así nos ha hecho hijos suyos. Pero debemos hacer una pregunta muy importante para todos los que nos escuchan. ¿Eres tú de los que le recibieron? Dice Juan capítulo 1 versículos 13 y 14, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo pregunto, ¿eres tú de los que le recibieron? ¿Tú eres de los que has recibido a Cristo en tu vida como tu único mediador, tu único salvador? ¿Eres tú de los que creen en su nombre? ¿Eres tú de eso? De los que creen con todo el corazón en los beneficios de la obra de Cristo a tu favor. ¿Eres tú de los que le temen? Nada falta a los que le temen. Jehová se compadece de los que le temen. ¿Eres tú de esos que le temen? ¿Vives tú en temor
a Dios? ¿O vives una vida como tú entiendas? ¿Eres tú de los que padeces juntamente con Cristo? Hacemos énfasis ahorita en esta gran verdad de que a algunos les gusta ser herederos, ser coherederos con Él, pero nunca padecer con Él. Yo te pregunto, ¿eres tú de los que padeces juntamente con Cristo o vives una vida buscando deleite todo el tiempo sin querer padecer nada con o por Cristo? Y termino dirigiéndome a todos los verdaderos y únicos hijos de Dios que estamos expuestos a esta clase en este caso, y lo haremos por medio de uno de los textos que ya vimos hoy y que considero es uno de los textos más alentadores de toda la Biblia. Y es ese texto que ya habíamos leído, les dije, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, donde dice: mirad cuál amor. Mirad. Mirad. Es como una invitación que hace Juan a mirar a Dios y mirar el amor de Dios para con nosotros. Es un llamado de atención, porque muchas veces no estamos atentos a eso. Es un despiértate y mira. Estate atento a esto. Tú tienes que abrir tus ojos, despertar y darte cuenta de esta gran verdad, porque es una gran verdad que no cabe en ningún corazón, que no cabe en ninguna mente, que solo cuando la estemos disfrutando, cuando gozamos un poquitico de luz para disfrutarla en este tiempo y cuando estemos disfrutándola por la eternidad, nos daremos cuenta quizás, miraremos de verdad quizás. Mientras estemos aquí se nos va a tener que estar recordando. Abre los ojos y mira. Mira esto. Mira qué asombroso esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que no nos ha hecho amigos de Él, no nos ha hecho siervos de Él, nos ha hecho hijos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahí le está diciendo amados de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos. No es que lo vamos a hacer, no, ya lo somos. Y lo que sucede es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tengamos esa esperanza, porque esa esperanza nos purifica. Tengamos la esperanza de que somos hijos de Dios. Tengamos la esperanza de que un día seremos tal como Él es. Tengamos la esperanza de que Él se aparezca en cualquier momento y venga por nosotros. Y nosotros así entonces nos purifiquemos a nosotros mismos. Esa esperanza nos levanta del mundo. Esa esperanza nos quita del polvo de la tierra y nos levanta hacia Dios. Tengamos esa esperanza y demos gloria a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Mediador. Solo a Él sea la gloria. Bendito Dios. No podemos mirar suficientemente cuán grande es tu amor por nosotros. Pero apreciamos brevemente por tu palabra que el ser llamado hijos, Señor, es un amor que necesitamos interiorizar, meditar en él y vivir, Señor, pensando, creyéndolo, confesándolo, viviéndolo, disfrutándolo. Concédenos hacerlo, Señor, para gloria y honra de tu nombre, que así sea. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.